Hola, feliz noche, bienvenidos a Noticentro 1. Esta es una actualización de los hechos que son noticia en toda Colombia. Luego no se pierdan nuestra emisión internacional. Bienvenidos. La sentencia de la JEP que impuso una sanción restaurativa para el exsecretariado de las FARC por miles de secuestros no dejó conforme a las víctimas, quienes presentaron la primera apelación contra la sentencia. La sentencia que profirió dicho tribunal no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Acuerdo Final para la Paz, exactamente en el punto número 5. Además de ello, no cumple tampoco con los estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional. La JEP impuso medidas que consisten en reparación para las víctimas sin que se contemplen que estén en cárcel, dada su comparecencia al Tribunal de Paz. Están avalando la impunidad por crímenes de lesa humanidad. Es que solicitamos que sea revocado ese respectivo fallo e invitamos además a todas las organizaciones de víctimas y a las víctimas a que nos unamos y acudamos a la Corte Penal Internacional para que cada hecho y ese tipo de situaciones no queden en la impunidad. Los abogados de víctimas incluso señalan que se podría dar impunidad en el macrocaso 001 de secuestro de la JEP. Las víctimas creyeron en la paz, las víctimas le aposaron a la JEP, pero lastimosamente en la JEP esa centralidad de las víctimas solamente quedó en el papel. La JEP analizará la apelación de la condena para definir si mantiene la sentencia. Las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz contra el último secretariado de las FARC y los exmilitares que reconocieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales generaron críticas en el escenario político. El secretariado de las FARC recibe la noticia plácidamente en una oficina del Congreso, recibiendo sueldos millonarios, con esquemas de seguridad, con su patrimonio ilícito intacto, mientras que a los integrantes de la fuerza pública, que seguramente cometieron un delito y lo están reconociendo, son personas a las que le acabaron su vida, su carrera, no tienen una oportunidad laboral después de haber sido condenados. Sin embargo, otras voces celebraron los primeros fallos del Alto Tribunal de Paz. La representante Jennifer Pedraza manifestó que estas decisiones marcan un camino a la justicia. La sentencia contra el último secretariado de las FARC por casos de secuestro y contra el batallón La Popa de la Fuerza Pública por ejecuciones extrajudiciales marca el camino de la justicia transicional. Aunque estas dos primeras sentencias despertaron cuestionamientos por las sanciones impuestas, otros sectores políticos destacaron su importancia en el avance a la justicia transicional. En las últimas horas se presentó un ataque sicarial en Bucaramanga, Santander. Este tiroteo se dio en proximidad al lugar donde se estaba llevando a cabo un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Lamentando que estos hechos se presenten, desafortunadamente terminando un evento de participación política. Fue un evento absolutamente aislado que sucedió gracias a la inseguridad que vive Bucaramanga hoy. Una balacera a pocos metros de donde nos encontrábamos ubicados tiene hoy entre la vida y la muerte a un comerciante de esta ciudad. La víctima fue identificada como Julio Martín Suárez, de 38 años. Este intento de homicidio que se presenta en el sentido de la carrera 27 de norte a sur, unos impactos que pierden el control del vehículo y se estrella contra la infraestructura vial de un centro médico, de un centro de distribución de medicamentos. Por ahora, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, quienes lograron escapar tras el ataque. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión internacional. Hoy es viernes 19 de septiembre, yo soy Margarita Ortega. Y yo soy Joan Avellaneda. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes del mundo hoy. Bienvenidos. Presidente de Ecuador convoca consulta popular para instalar una asamblea constituyente. Estados Unidos y China cierran acuerdo para permitir uso de TikTok en el país norteamericano. Gobierno de Estados Unidos aumenta amenazas contra medios de comunicación del país. Nicolás Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en Venezuela. Y en deportes, un joven suizo rompe récord mundial de wakeboard. Las mejores tendencias en diseño de interiores se toman Medellín. Los detalles en las noticias del entretenimiento. En Noticentro 1, emisión internacional, esta es una noticia en desarrollo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó 2 decretos ejecutivos mediante los cuales convoca a referéndum y consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre 2 asuntos de alto impacto
político. Por un lado está la posible eliminación de la prohibición constitucional para el establecimiento de bases militares extranjeras en el país y por el otro la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El anuncio marca un giro en la dinámica institucional del país. El elemento más polémico de esta convocatoria gira en torno al papel de la Corte Constitucional. Según la práctica establecida en los años recientes, toda consulta popular debe ser previamente calificada por este organismo, que determina si las preguntas cumplen con los parámetros de constitucionalidad. No obstante, Noboa ha sostenido en los considerados de los decretos del artículo 444 de la Constitución le confiere la facultad directa de convocar a consultas sobre una asamblea constituyente sin requerir el aval de la Corte. Los próximos pasos incluyen la presentación de un documento por parte del Ejecutivo y asimismo diferentes pronunciamientos judiciales que van a definir si este proceso avanza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, ratificaron un acuerdo básico para permitir que la red social TikTok vuelva a funcionar en Estados Unidos. El diálogo telefónico entre los presidentes llegó tras rondas técnicas entre delegaciones en Europa y sirvió para cerrar los puntos principales de un marco que permitiría a la aplicación continuar operando en Estados Unidos, siempre que se resuelvan las cuestiones sobre el control de datos, acceso a servidores y la propiedad del algoritmo de recomendación. Hicimos eso en muchos temas muy importantes, incluyendo el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok. Ambos mandatarios acordaron encontrarse en el futuro con una cita prevista en la cumbre de la APEC en octubre para supervisar avances y afinar los detalles de implementación. También acordé con el presidente Xi que nos reuniríamos en la cumbre de la APEC en Corea del Sur, que iría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi también vendría a los Estados Unidos en un momento apropiado. Washington y Pekín hablan ahora de combinar garantías técnicas, servidores y algoritmos con salvaguardas regulatorias para confianza mutua. Aunque los líderes anunciaron un acuerdo de principio, los detalles prácticos, quién lo controlará, mantendrá y actualizará, siguen sin hacerse públicos, por lo que el mercado y los reguladores seguirán vigilantes mientras las delegaciones completan la hoja de ruta. Un juez federal de Florida desestimó la demanda por $15.000 millones del presidente Donald Trump contra el diario The New York Times. Lo que parecía una cruzada para defender su reputación terminó siendo desestimada. El juez de distrito de Florida suspendió temporalmente la demanda por $15.000 millones presentada por Donald Trump contra el medio The New York Times por difamación. Esto luego de que dictaminara que la demanda de 85 páginas era excesivamente larga y estaba llena de lenguaje tedioso y complicado, sin relevancia para el caso legal. Ahora el mandatario tendrá un plazo de 28 días para presentar nuevamente la petición, la cual no debe exceder las 40 páginas. La demanda está dirigida a 4 periodistas del medio, a quienes Trump acusa de publicar artículos maliciosos, difamatorios y despectivos. Siguen en aumento las amenazas del gobierno de Estados Unidos con cancelar las licencias de medios de comunicación que critiquen al gobierno Trump. Un nuevo choque entre política y libertad de prensa en Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia a los medios de comunicación. Quienes hablen mal de él podrían perder sus permisos de emisión. When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump. That's all they do. If you go back, I guess they haven't had a conservative on in years or something. Somebody said, but when you go back and you take a look, all they do is hit Trump. They're licensed. They're not allowed to do that. They're an arm of the Democrat Party. La amenaza llega luego de que el medio ABC suspendiera indefinidamente al presentador Jimmy Kimmel debido a comentarios sobre Charlie Kirk, decisión que ha envalentonado al mandatario para amenazar y censurar a los presentadores que no están de acuerdo con sus políticas. El régimen de Nicolás Maduro ordenó al ejército entrenar a civiles en barrios y comunidades frente a la escalada en la tensión por la presencia de Estados Unidos en el Caribe. En medio de lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe, Nicolás Maduro ordenó a sus Fuerzas Armadas visitar los barrios de Venezuela para entrenar a la población en uso de armas. El próximo sábado, 20 de septiembre, los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo, van a visitar los 5.336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo, va a las comunidades.
Maduro enmarcó la iniciativa como una obligación constitucional, afirmando que la defensa del país es una responsabilidad compartida entre los militares y el pueblo. El ejército de Israel cerró el paso que permitía a los ciudadanos de Gaza abandonar la ciudad y anunció un ataque sin precedentes. En Gaza, el ejército israelí lanzó una advertencia que acaba con la esperanza de los palestinos y aumenta su incertidumbre. Israel aseguró que usará una fuerza sin precedentes sobre la ciudad. Al mismo tiempo, anunció que cerró la ruta clave de evacuación que permitía a los palestinos huir hacia el sur, mientras los tanques avanzan hacia el corazón de la ciudad. هاي الوضع اللي احنا بنعيشه وضع مأساوي جدا يعني بلا مؤاخذة يعني احنا بنطالب كل الدول العربية والناس اللي عندها ضمير حي انهم يجوا يقفوا معانا هنا. El ejército recomendó a los ciudadanos que por su propia seguridad aprovechen la oportunidad y se unan a los cientos de miles de residentes de la ciudad de Gaza que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria. Además, que no permitan que jamás los utilice como escudos humanos. Mientras los ataques se recrudecen, el número de fallecidos va en aumento. A la fecha ya son 65.141 personas que han perdido la vida en el conflicto. El Papa León XIV concedió su primera entrevista como líder de los católicos. Aseguró que mantendrá las emblemáticas políticas del Papa Francisco dentro de la Iglesia. En su primera entrevista como líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV envió un mensaje de continuidad, asegurando que mantendrá las políticas impulsadas por el Papa Francisco, recordando que todos son hijos de Dios. And I trying to say is what Francis said very clearly when he would say, todos, todos, todos. Everyone's invited in. But I don't invite a person in because they are or are not of any specific identity. I invite a person because he's a son or daughter of God. Asimismo, dijo que las personas de la comunidad del LGTBIQ tienen las puertas abiertas de la Iglesia. Any issue dealing with the LGBTQ kinds of questions, that also is highly polarizing within the church. And for now, because of what I've already tried to demonstrate and live out in terms of my understanding of being whole at this time in history, I'm trying not to continue to polarize. El sumo pontífice reafirmó su compromiso de acompañar a todas las personas dentro de la Iglesia, sin distinción, en especial a quienes han sufrido heridas profundas como el abuso sexual. Además, reiteró su preocupación por la crisis humanitaria de Gaza. Deportes. Un suizo hizo historia en el esquí acuático sobre tabla, recorriendo 140 metros sobre un riel. En Suiza, el joven wakeboarder James Husser inscribió su nombre en la historia del deporte al establecer un nuevo récord mundial en el lago Fallering a 2.000 metros de altura. El deportista de 21 años recorrió con éxito un rail de 140 metros, casi el doble de la marca anterior, que era de 72 metros. El reto no fue menor. Husser necesitó 113 intentos antes de lograr completar el recorrido. El rail, compuesto por 24 segmentos metálicos flotantes, es casi 10 veces más largo que los utilizados en competencias oficiales, lo que exigió máxima precisión y equilibrio. Con este logro, Husser se consolida como una de las figuras más prometedoras de este deporte, empujando los límites de la disciplina y dejando en claro que los récords en este deporte aún tienen mucho espacio para romperse. Tecnología. La capital de Rusia puso en marcha el primer tranvía sin conductor, con un sistema impulsado por inteligencia artificial con el que prometen transformar la movilidad de miles de pasajeros. Да нет, спокойно. Ну, эти трамваи давно тестировали уже, поэтому я думаю, что в порядке должно быть. El tranvía está equipado con el sistema LiDAR, tecnología que utiliza pulsos de láser para medir distancias. Además cuenta con cámaras, radares, sensores, un mapa de ruta de alta precisión y sistemas de planificación de movimiento. Esto le permite detenerse donde sea necesario, abrir y cerrar puertas, seguir las señales de los semáforos y ceder el paso a los peatones. Entretenimiento.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde Medellín, donde comenzó la Feria del Diseño, uno de los encuentros internacionales más importantes en materia de tendencias, que nos presenta los principales avances en materia de decoración de interiores de cara al 2026. En Medellín se vive por estos días la Feria de Diseño, uno de los eventos más importantes del sector en Latinoamérica. Este encuentro reúne a expositores, creativos, diseñadores, marcas emergentes y grandes industrias que se dan una cita para mostrar lo último en tendencias, innovación y sostenibilidad. Esta es la Feria de Diseño número 12. Alberga casi 26,000 personas en los 3 días de la feria y vienen los arquitectos y expositores más grandes del mundo. Nosotros hemos viajado por todo el mundo. Y dentro de la exposición que tenemos esta tarde hay países que mueven 80 millones de personas al año en turismo. Colombia está moviendo 4.400.000 personas al año. Entonces una industria poderosa que mueve la economía. Está en tendencia una estética que conecta con la naturaleza. Los colores verdes y cálidos marcan la pauta, mientras el medio ambiente entra con fuerza como inspiración en cada una de sus propuestas. Los detalles cobran protagonismo, las texturas se convierten en lenguaje visual y el minimalismo se impone como un estilo que resalta la esencia sin excesos. Nosotros tenemos un diseño minimalista, más o menos europeo, con colores beige, colores neutros. Esa es un poco la tendencia y bueno, la tendencia de manejar vidrio en las fachadas, aluminio, un poco más de modernismo, sin dejar lo natural de lado porque los proyectos son autosostenibles. Lámparas escultóricas, materiales naturales y elementos decorativos cuidadosamente seleccionados crean atmósferas únicas, aportando identidad y carácter a cada espacio. Cambiamos de tema para contarles que se estrenó el primer stand-up comedy bilingüe del país. Nos llevará a conocer un poco las peripecias de nosotros, los colombianos, a la hora de aprender una segunda lengua. If you only studied verb to be in your school. El humor también habla inglés en Colombia. Se estrena en Bogotá Listen to My Uncle, Oigan a mi tío, considerado el primer stand-up comedy en inglés en el país, con funciones también en español. Que las personas van a poder encontrar en él es todas esas anécdotas que suceden cuando estamos aprendiendo inglés y de pronto pronunciamos mal o traducciones desafortunadas. La propuesta, escrita e interpretada por el docente y comediante Nelson Pérez Rojas, explora con ironía y cercanía los tropiezos de aprender un segundo idioma en el contexto latinoamericano. Listen to My Uncle estará en función este fin de semana. Ahora hablamos del cantante Dani Marín, quien invitó a Jesse Uribe y al grupo Proyecto 1 para reversionar uno de los grandes clásicos de la música popular. Me gusta, pero no puedo decirle. El clásico Alguien me gusta regresa con una nueva energía y una refrescante propuesta musical. En esta ocasión se reinventa como una fiesta tropical al ritmo de merengue, gracias a la unión de 3 grandes figuras de la música latina: Dani Marín, el ídolo de la música popular Jesse Uribe y la icónica agrupación Proyecto 1. Coger canciones que digamos ya existen y que ya son exitosas, como Alguien me gusta, que tiene una versión en reggaetón, que tiene una versión en popular, y traer a uno de ellos al merengue, a que me acompañen para de cierta forma darle más credibilidad a la versión, ¿cierto? Y también invitar a mis amigos leyendas del merengue que participan también en este disco. Entonces por eso en esta canción está Jesse Uribe. Cuando estoy borracho me da un presentimiento. Esta colaboración transforma el tema original en un hit bailable con alma caribeña. Además, Dani Marín llega recargado para su gran concierto este 20 de septiembre en el Movistar Arena. Hasta el fondo, no respondo, no. Es un concierto que yo vengo haciendo desde hace ya 5 años. Que cuando hicimos el primero me decían, no, eso no funciona, y fueron 15,000 personas. Hoy en día este fin de semana va a estar Wilfrido Vargas, Bonnie Cepeda, una fotografía, Quinito Méndez. Pásenme la botella y me la bebo hasta el fondo. Esta canción la puedes disfrutar esa noche, dando inicio a una experiencia que promete hacer historia en el merengue.
Y con esto me despido por ahora, pero nos encontramos en la emisión central de Noticentro 1 para contarles todos los detalles de la apertura de la primera Bienal de Arte de Bogotá. Los espero. Hasta aquí Noticentro 1, emisión internacional. Nos vemos en unos segundos en la emisión central de Noticentro 1. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo Closed Caption. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Hoy es viernes 19 de septiembre. Yo soy Margarita Ortega. Y yo soy Joan Avellaneda. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes de Colombia hoy. Bienvenidos. Víctimas de secuestro piden a la JEP endurecer las penas contra exintegrantes de las FARC. Fallos de la JEP siguen causando reacciones políticas. Hay división. Cumbre política entre el Centro Democrático y Cambio Radical. Ataque sicarial a pocos metros de precandidatos presidenciales en Bucaramanga. Contralor y Procurador General defienden sistema electoral colombiano. Consejo de Estado establece modificaciones en multas en el SOAT y en la técnico-mecánica. No hay carros blindados para precandidatos presidenciales, admite Gobierno Nacional. Cristian Nodal listo para su gran concierto en Bogotá. Los detalles en las noticias del entretenimiento. Las víctimas de secuestro de las FARC apelaron la primera sentencia de la JEP contra el último secretariado de esta guerrilla. Consideran que la sanción restaurativa resulta insuficiente y desproporcionada frente al daño que causaron. La sentencia de la JEP que impuso una sanción restaurativa para el exsecretariado de las FARC por miles de secuestros no dejó conforme a las víctimas, quienes presentaron la primera apelación contra la sentencia. La sentencia que profirió dicho tribunal no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Acuerdo Final para la Paz, exactamente en el punto número 5. Además de ello, no cumple tampoco con los estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional. La JEP impuso medidas que consisten en reparación para las víctimas sin que se contemplen que estén en cárcel, dada su comparecencia al Tribunal de Paz. Están avalando la impunidad por crímenes de lesa humanidad. Es que solicitamos que sea revocado ese respectivo fallo e invitamos además a todas las organizaciones de víctimas y a las víctimas a que nos unamos y acudamos a la Corte Penal Internacional para que cada hecho y ese tipo de situaciones no queden en la impunidad. Los abogados de víctimas incluso señalan que se podría dar impunidad en el macrocaso 001 de secuestro de la JEP. Las víctimas creyeron en la paz, las víctimas le aposaron a la JEP, pero lastimosamente en la JEP esa centralidad de las víctimas solamente quedó en el papel. La JEP analizará la apelación de la condena para definir si mantiene la sentencia. Continúan las reacciones ante los dos fallos de la JEP de esta semana. A un sector de la política le parecen históricos en el camino correcto a la construcción de la paz. Otros lo critican. Las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz contra el último secretariado de las FARC y los exmilitares que reconocieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales generaron críticas en el escenario político. El secretariado de las FARC recibe la noticia plácidamente en una oficina del Congreso, recibiendo sueldos millonarios, con esquemas de seguridad, con su patrimonio ilícito intacto, mientras que a los integrantes de la fuerza pública que seguramente cometieron un delito y lo están reconociendo, son personas a las que le acabaron su vida, su carrera, no tienen una oportunidad laboral después de haber sido condenados. Sin embargo, otras voces celebraron los primeros fallos del Alto Tribunal de Paz. La representante Jennifer Pedraza manifestó que estas decisiones marcan un camino a la justicia. La sentencia contra el último secretariado de las FARC por casos de secuestro y contra el batallón La Popa de la Fuerza Pública por ejecuciones extrajudiciales marca el camino de la justicia transicional. Aunque estas dos primeras sentencias despertaron cuestionamientos por las sanciones impuestas, otros sectores políticos destacaron su importancia en el avance a la justicia transicional. Un nuevo caso de sicariato se presentó en la ciudad de Bucaramanga, esta vez en el barrio Sotomayor. Muy cerca del lugar se llevaba a cabo un foro con precandidatos presidenciales. El hecho fue considerado como algo aislado por las autoridades.
En las últimas horas se presentó un ataque sicarial en Bucaramanga, Santander. Este tiroteo se dio en proximidad al lugar donde se estaba llevando a cabo un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Lamentando que estos hechos se presenten, desafortunadamente terminando un evento de participación política. Fue un evento absolutamente aislado que sucedió gracias a la inseguridad que vive Bucaramanga hoy. Una balacera a pocos metros de donde nos encontrábamos ubicados tiene hoy entre la vida y la muerte a un comerciante de esta ciudad. La víctima fue identificada como Julio Martín Suárez, de 38 años. Este intento de homicidio que se presenta en el sentido de la carrera 27 de norte a sur, unos impactos que pierden el control del vehículo y se estrella contra la infraestructura vial de un centro médico, de un centro de distribución de medicamentos. Por ahora, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, quienes lograron escapar tras el ataque. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez y el Procurador General Gregorio El Hach hicieron un llamado para defender el sistema electoral colombiano. Los jefes de los entes de control salieron en defensa del sistema democrático colombiano y del proceso electoral que se viene para el próximo año. Trabajemos en esto, que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber elecciones, que esas elecciones tienen que ser libres, que tienen que ser libres y transparentes, que las elecciones libres y transparentes tienen que ser seguras, que además de ser elecciones libres, transparentes y seguras, sean oportunas y lo más importante, que sean elecciones, que sean libres. Nosotros llamamos la atención desde la entidad frente al tema de garantizar los recursos para la fuerza pública. Entendemos que tenemos dificultades desde el punto de vista presupuestal, pero esa es una prioridad, garantizar los recursos de la fuerza pública para que esto se pueda llevar en tranquilidad. Tanto el Contralor como el Procurador pidieron desescalar la polarización y anunciaron vigilancia a las elecciones. La Unidad Nacional de Protección admitió que no hay vehículos blindados para los candidatos a las próximas elecciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Unidad Nacional de Protección revelaron que actualmente no existen suficientes vehículos blindados para atender en la creciente demanda de protección de precandidatos y actores políticos de cara a la contienda electoral del próximo año. Pese a que hay recursos para adquirirlos, los procesos de licitación han quedado desiertos por falta de oferentes en el mercado. La Unidad Nacional de Protección logró comprar en este proceso 124 vehículos y digamos son los únicos que tenemos como vehículos propios. Durante una reunión de urgencia convocada por el Ministerio del Interior, se informó que ya se han prestado 1.047 servicios de protección que involucran 15.000 efectivos de la fuerza pública, incluyendo la seguridad de 59 candidatos a la presidencia. La UNP ha destinado hasta el momento 82 vehículos blindados y 33 convencionales, una cifra insuficiente para la magnitud de solicitudes. El Ejecutivo aseguró que trabaja en un plan de acción urgente para garantizar que todos los precandidatos y actores del proceso democrático cuenten con condiciones de seguridad que les permitan ejercer sus derechos políticos en un entorno libre de amenazas. El Consejo de Estado le ordenó hoy al presidente Gustavo Petro eliminar de sus redes sociales un mensaje en el que señalaba de varias conductas irregulares al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. En un trino el presidente hizo duros señalamientos contra Bruce McMaster, hablando de nazismo y hasta esclavitud. Por eso la ANDI de Bruce McMaster, dominada por el sindicato, se lanzó para destruir el gobierno por literal odio étnico y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores. Al analizar los señalamientos, el Consejo de Estado estableció que las acusaciones no tienen sustento, desbordando el ámbito de crítica política, por lo que ordenó borrar la publicación y hacer una rectificación sobre las acusaciones del presidente Petro. Se acaban los comparendos impuestos por los policías de tránsito a los vehículos que no están rodando por las calles y que tengan vencido el SOAT o la técnico-mecánica. El Consejo de Estado determinó que las autoridades de tránsito no podrán imponer sanciones de forma automática cuando los sistemas de información detectan que un vehículo tiene vencido el SOAT o la revisión tecnomecánica. El alto tribunal especificó que las multas para este tipo de infracciones solo se podrán imponer cuando el vehículo esté en tránsito. Así las cosas, las alcaldías y gobernaciones tendrán que ajustar sus procedimientos a la sentencia del Consejo de Estado. En medio de la tensa relación y situación que hay entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Gustavo Petro participará de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde esa organización tiene su sede.
El presidente Gustavo Petro viajará este domingo 21 de septiembre hacia Nueva York para asistir al periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General de la ONU y regresará el 27 de septiembre. Durante esos días, el presidente delegará funciones presidenciales al ministro de Hacienda Germán Ávila. La comitiva de Petro incluirá a la vicepresidenta Francia Márquez, a la canciller, al ministro de Justicia, de Ambiente, de Minas y de la Igualdad. En la Asamblea se espera que el presidente aborde varios temas de interés nacional para defender los logros de la administración en la lucha contra el narcotráfico. El tema principal de esta sesión será lo que ocurre entre Israel y Palestina. El presidente también aseguró que buscará unas reuniones previas con dirigentes y delegados de países para llegar a la paz en Medio Oriente. La canciller Rosa Villavicencio rechazó la presencia de buques de Estados Unidos en el Caribe venezolano. Asegura que nada tienen que ver en la lucha contra las drogas. La canciller Rosa Villavicencio afirmó que Colombia defenderá la soberanía de Venezuela y cuestionó la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, asegurando que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Sus declaraciones se dieron en medio de una entrevista con la agencia AFP. Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz. Por eso no se corresponde esa presencia desmesurada militar en la región. Villavicencio también se refirió a la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, señalando que está claro que fue una decisión política para condenar al presidente Gustavo Petro. El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le respondió a la Corte Constitucional sobre la legalidad de las actas que soportan la reforma pensional. Hay reacciones desde todos los sectores políticos. El presidente de la Cámara de Representantes envió un informe a la Corte Constitucional sobre las actas de las plenarias en las que se habrían subsanado los vicios de trámite de la reforma pensional. El congresista le señaló a la Corte que los documentos fueron aprobados el pasado 26 de agosto, especificando además el tipo de quórum obtenido para su votación. El acta 256 del 27 de junio de 2025, la cual se llevó a cabo con quórum deliberatorio, fue votada y aprobada en la sesión plenaria del día 26 de agosto de 2025. Luego la representante Catherine Miranda manifestó que el acta 256 con la que el presidente de la Cámara hizo el anuncio del proyecto en las sesiones extraordinarias carece de validez, tras ser aprobada con 76 votos. Además advirtió un presunto delito de falsedad en documento público. ¿Por qué entonces se puso a consideración en 4 oportunidades con idénticos resultados? Esto, sin lugar a dudas, evidencia un claro vicio de procedimiento y, más grave aún, el documento final enviado por el presidente de la Cámara a la Corte Constitucional posiblemente constituye un delito de falsedad en documento público y abre la puerta a sanciones disciplinarias. La Cámara de Representantes tenía hasta hoy para dar respuesta a la Corte Constitucional, quien deberá evaluar si esta célula del legislativo cumplió con los requisitos de legalidad de la reforma pensional. El ministro de Minas, Edwin Palma, anunció nuevos proyectos en el Cesar. Los mineros de la zona protestaron en contra de la descarbonización. En el municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, se lleva a cabo una cumbre para la reactivación del Corredor de la Vida, conformado por 5 municipios mineros de este departamento. Un espacio de articulación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Cesar y alcaldes para garantizar la transición energética en la región, cuyos compromisos serán elevados a nivel COMPES. Hablé con la directora nacional de planeación para proponerle construir un pacto por el Corredor de la Vida y elevarlo a nivel de COMPES para poder disponer los recursos que nos permitan desarrollar estas apuestas y estas reconversiones productivas. De manera simultánea, la cumbre, un grupo de trabajadores que conforman la organización Voces del Carbón realizaron un plantón manifestando su rechazo y cuestionando las políticas antiminería impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Que nosotros, los empleados de las industrias mineroenergéticas, no vamos a permitir que nos dejen sin trabajo. A razón de que el departamento de Cesar sí es cierto que tiene economías agrícolas, economía pecuaria, economía ganadera, pero también hace más de 35 años tenemos economía minera. Durante el encuentro también se anunció que hay 45 proyectos energéticos en marcha en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Desde La Dorada Caldas, el presidente Gustavo Petro insistió nuevamente en la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. En medio de su discurso en La Dorada Caldas, el presidente Gustavo Petro volvió a plantear la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para darle continuidad a los proyectos del cambio. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó sus declaraciones.
Hablar de una constituyente sin los tiempos y mayorías es absurdo. Los escándalos de corrupción, la improvisación y no haber hecho nada en 3 años es lo único que tiene para mostrar. Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca, aseguró que no apoya la idea. La mejor constituyente que puede hacer los colombianos es seguir renovando el Congreso, tener senadores y representantes conectados con las necesidades de la gente. Asimismo, el partido Cambio Radical añadió que se trata de una cortina de humo del mandatario. Hablar de constituyente es otra cortina de humo para tapar el desastre en el que tiene sumido el desgobierno del cambio al país. Inseguridad desbordada, economía golpeada, corrupción rampante y campesinos abandonados. Colombia necesita soluciones reales, no más shows. La propuesta del jefe de Estado agita una vez más el ambiente político en el país. Luego de conocerse la grave situación financiera de la nueva EPS tras su intervención, la Superintendencia de Salud anunció nuevos controles. Tras la intervención que inició en abril del 2024, la Superintendencia de Salud ha destapado una nueva crisis financiera en la nueva EPS. A raíz de esto, la Superintendencia anunció más controles a los procesos de facturación y cuentas médicas. Las cifras no solo revelan el gran deterioro de la entidad, sino la gran magnitud del problema que hay que resolver, en lo que ya viene trabajando. Para corregir las ineficiencias, la nueva EPS, bajo la supervisión de la Supersalud, implementó un nuevo sistema digital llamado Factramet. Factramet, un sistema de información para la gestión de facturas que permite iniciar un proceso nuevo, un control en la auditoría de las facturas y cuentas médicas. Estas auditorías son complementarias a las que ya se realizan a los procesos médicos asistenciales por parte de la EPS. Quinto, el mensaje a los usuarios es de confianza. Estamos trabajando para que se mantenga el flujo de recursos y se estabilicen los pagos. Con estas acciones se busca garantizar el flujo de recursos para los 2.500 proveedores que atienden a más de 11.000 millones de afiliados de la nueva EPS y recuperar la confianza de los pacientes. En la semana de la dermatitis atópica, en Noticentro 1 hablamos con una experta y nos cuenta de qué se trata esta enfermedad, cómo afecta la calidad de vida y cómo reconocer las señales de su padecimiento a tiempo. La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que afecta a 230 millones de personas en el mundo y se manifiesta con inflamación, picazón intensa y lesiones cutáneas. Más allá del picor, se ha convertido en un desafío para la salud mental. Es una inflamación de por vida que tiene tratamiento, que es multifactorial, quiere decir que no solo hay una causa de la dermatitis, es intermitente porque, como le digo yo a los pacientes, un día estás bien, otro día estás mal, otro día ni vas ni vienes. Expertos alertan que el 72% de los pacientes con dermatitis sufren ansiedad, depresión e insomnio y es vital tratarla a tiempo. Vamos a tener un paciente que no va al colegio, que no socializa, que tiene depresión, una familia con una disfunción familiar y que el paciente no tiene una calidad de vida adecuada porque todo el día se está rascando. Entonces, si no reconocemos tempranamente la dermatitis atópica, vamos a llegar a consecuencias mucho más graves a nivel de componente emocional y psicológico. Es importante que consulte a su médico ante cualquier signo de alarma de esta enfermedad. En la semana de la dermatitis, reconocerla a tiempo puede salvar y transformar vidas. La Policía de Tránsito anunció un nuevo plan para reducir la accidentalidad vial en este fin de semana de Amor y Amistad. Más de 2.100 policías reforzarán la seguridad en Bogotá durante la celebración de Amor y Amistad, con controles en zonas de rumba, lugares de consumo de licor y espacios de alta afluencia. Esperamos que la cifra sea 0 personas lesionadas o fallecidas. Sin embargo, en el comparativo que hacemos del año 2023 y 2024, lamentablemente evidenciamos un incremento en personas fallecidas del 22%. ¿Sí? Se enfrentaron 83 casos en el 2024 frente a 65 del 2023. Y en personas lesionadas también tenemos un incremento del 8%. Estas cifras nos preocupan y por eso el llamado que le hacemos a toda la ciudadanía. El plan incluye acciones conjuntas con instituciones distritales en zonas de alta afluencia y un dispositivo especial para asegurar la movilidad en la vía al llano. Tenemos un tránsito de vehículos escalonado y con mucha restricción para evitar que nos colapse la vía y que tengamos una situación especial. En 2024 la celebración dejó 10 homicidios, 67 riñas y 16.074 casos de ruido y violencia intrafamiliar, principalmente en Suba, Kennedy y en Gativá. Se llevó a cabo la segunda toma del CESA, un espacio que reúne al empresariado con los estudiantes para conversar sobre la construcción de país desde la creación de empresa.
Así quedó demostrado en la segunda edición de la Toma del CESA, evento que reunió a líderes empresariales, académicos y estudiantes para debatir cómo el sector privado puede elevar a Colombia mediante innovación, inclusión y sostenibilidad. Este tipo de espacios lo que nos hacen es abrir los ojos, nos ayudan a entender cuáles son las situaciones económicas, políticas, sociales que estamos atravesando y cómo podemos ser agencia de cambios. Estamos en un momento en el cual nunca habíamos tenido tanta tecnología para poder cerrar las brechas que tenemos, y creo que impulsar el uso de la tecnología como lo hacemos nosotros, conectar cada vez a los colombianos, es simplemente poder acercar a todos a las oportunidades que tenemos como país. Hoy en día el mundo no está premiando a las personas que hacen lo correcto porque los obligan. Realmente tenemos que liderar el cambio. Y ese liderar el cambio viene a que nos anticipemos a esas exigencias y que realmente veamos un mundo más competitivo. Pues se ha venido una transformación digital muy grande en todo el mundo, y no solo digital, sino transformación de empresas, pues el relacionamiento nos ha enseñado cómo ha venido Colombia. La jornada también sirvió para presentar Eleva, la primera iniciativa filantrópica del CESA enfocada en ampliar oportunidades educativas para jóvenes talentosos. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1. Y regresamos en instantes. Bogotá. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán descartó presentar la reforma tributaria de la ciudad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la suspensión temporal de la propuesta de reforma tributaria que pretendía recaudar 1.2 billones de pesos. Nosotros presentamos hace un mes y medio un proyecto que busca generar un sistema tributario más equitativo en Bogotá, con mayor progresividad, que buscaba, por ejemplo, reducirle al estrato 1, 2 y 3 a un 55% de los predios del predial, bajarlo, y solamente subirlo a los predios que tengan un valor residenciales de más de 2.900 millones de pesos, solamente esos. Galán recalcó que la reforma no se descarta, sino que se busca el mejor momento para presentarla con el fin de construir un nuevo sistema tributario. En este momento no lo vamos a radicar, vamos a seguir teniendo diálogo con el Consejo, con los diferentes gremios, actores, con la ciudadanía. Recaudar 1.2 billones de pesos en impuestos no son incentivos tributarios. Que Bogotá necesita más ejecución y menos impuestos. Desde el Consejo de Bogotá se aseguró que esperan que no se radique esta reforma, especialmente por la actual crisis económica y fiscal de la ciudad. La policía de Bogotá presentó un nuevo plan para enfrentar el aumento de los feminicidios que se da en el Día de Amor y Amistad en la capital. En la celebración de Amor y Amistad de 2024, los delitos de alto impacto contra mujeres aumentaron 42% y la violencia intrafamiliar 52% frente a 2023, según Sietco. Tenemos un dispositivo de más de 900 policías trabajando en clave de esto. Hemos incrementado toda nuestra actividad preventiva para decirle a las mujeres que por favor rompamos los círculos de violencia. Es una fecha particularmente violenta para nosotras las mujeres, por eso tenemos todos nuestros equipos a disposición para las atenciones de manera oportuna. La línea púrpura está habilitada 24/7 para ustedes el fin de semana y también el 123 con la agencia mujer para tramitar todas las emergencias que tengan. El objetivo de las autoridades es que esta fecha se celebre en familia con alegría y un ambiente de convivencia ciudadana. Desafortunadamente sí tuvo una cifra bastante dolorosa, no es un poco más de 960 casos de violencia intrafamiliar reportados, por eso este año estamos incrementando toda nuestra actividad preventiva. La policía invita a los bogotanos a celebrar Amor y Amistad en un ambiente de paz, respeto y armonía. En Bogotá, en la localidad de Kennedy, en medio de una jornada integral de recuperación del espacio público, se decomisaron 908 kilos de alimentos en mal estado. En el sector de María Paz, localidad de Kennedy, se llevó a cabo una jornada de recuperación del espacio público con enfoque en control sanitario y de seguridad. Se hizo una recuperación de 71.000 metros cuadrados y se desnaturalizan 908 kilos de alimentos en bastante estado de descomposición y no aptos para el consumo. Esta intervención, que se extendió por más de 4 horas, fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Salud, entre otras entidades. En el sector de la avenida Américas, desde la Goberto Mejía hasta el sector de Banderas, donde se desmontaron 20 cambuches y se atendió mediante el llamado del 123 a 2 personas que se encontraron en habitabilidad de calle. Se implementaron también acciones de control, limpieza y seguridad en puntos críticos como la avenida Diagonal 38 Sur y los alrededores de Cora Bastos.
En Noticentro 1 hacemos una pausa. Regresamos en minutos con más noticias. La Corte Suprema emitió concepto desfavorable al proyecto de sometimiento radicado en el Congreso por el gobierno. Muy buenas noches, tercer día y clausura del Congreso de Colpecar, el evento más importante de los transportadores de carga y donde se dio un mensaje tanto al gobierno nacional, sector privado y sociedad civil a construir en favor de la democracia del país. Pues en este escenario se presentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiros, quien anunció o se refirió sobre el proyecto de ley que radicó el gobierno nacional al Congreso de la República sobre la ley de sometimiento. Hasta el momento tiene un concepto desfavorable y se pide la revisión al legislativo. En el cierre del Congreso de Colpecar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejero, afirmó que hay una serie de reparos sobre el proyecto de ley de sometimiento que radicó el gobierno ante el Congreso de la República. Esta iniciativa, que busca establecer un marco legal diferencial para el tratamiento penal de organizaciones criminales que operan en el país, tiene un concepto desfavorable del Alto Tribunal que alerta sobre varios riesgos propuestos en el articulado presentado por el Ministerio de Justicia. La Sala Penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia presentó en estos días un documento en el que muestra cuáles son las posturas que tiene la Corte frente a ese proyecto de sometimiento. Y no solo la postura en sí misma, sino qué es lo conveniente y lo no conveniente para el país desde el punto de vista de lo jurídico. Precisamente de acuerdo con esta sala, se hace un llamado al Congreso para que revise temas como las garantías para los derechos de víctimas, la relación de los recursos, costos y cumplimiento de las penas, además de los mecanismos y verificación y medidas restaurativas. También se incluye en los riesgos sobre el tratamiento penal diferenciado y procesos contra delitos después de la desmovilización. Es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal. Hay unos riesgos que hay que revisarlos y que el Congreso deberá tenerlos en cuenta a la hora de decidir sobre ese proyecto de ley. Será la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que tendrá que hacer la revisión al proyecto presentado por el gobierno. Por supuesto que también se trató los temas de la seguridad jurídica en el país a propósito de los mensajes que ha venido dando el gobierno sobre el futuro de las concesiones viales en el territorio nacional. Pues se pronunciaron los representantes de estas compañías o consorcios, quienes manifestaron que hasta el momento tienen todas las garantías por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y anuncian que se mantendrán con inversiones importantes para la ejecución de estos proyectos. En el panel que analizó la infraestructura estratégica para el transporte de carga, los concesionarios destacaron la importancia de este modelo para el desarrollo del país. Además de las inversiones billonarias, mejoran las condiciones logísticas de operación y con gran impacto en la generación de empleo. A la fecha se mantiene la confianza de las instituciones y al cumplimiento de los contratos. Es un mecanismo que le da la tranquilidad al sector privado de que sí se pueden desarrollar proyectos con el respaldo de unos contratos bien sustentados, con unas vigencias futuras bien definidas en el contrato de concesión. Tanto así que nosotros hemos podido lograr el cierre financiero hace un par de meses por 3.66 billones de pesos. Eso lo logramos obviamente para poder tener los recursos a disposición del proyecto y es parte de la confianza que le da las instituciones en Colombia a todo el sistema financiero, no solo en Colombia, sino en el mundo. Esta concesión, que está por 29 años, está en etapa de construcción en el corredor Buga-Buenaventura. Las inversiones ascienden a 3.6 billones de pesos. Se hace un llamado para agilizar los procesos de trámite que pueden retrasar el proyecto. Pero más allá de los problemas de orden público, también son las situaciones con las comunidades. Estas son comunidades a las cuales muchas de ellas han solicitado consultas previas adicionales y por supuesto el gobierno nacional ha decretado que hay que hacerlas y eso es lo que precisamente va a ralentizar una parte importante del proyecto. Hasta tanto estas consultas previas no sean cerradas en su totalidad, no podrán continuar los trámites ambientales y por consiguiente la construcción en esos sectores se va a dilatar un poco. Desde la concesión autopista Río Magdalena se destacó las inversiones que genera este modelo a un proyecto que destina 2.3 billones de pesos. Muy eficiente de gestionar los riesgos que tiene la gestión de un proyecto de infraestructura. No solo por la ejecución del proyecto en sí mismo, su financiación, sino incluso en su operación y su mantenimiento. La gestión de esos riesgos, el reparto que tienen los contratos de concesión, es lo que hace muy eficiente este modelo. En el caso de ustedes, ¿cuánto están invirtiendo? ¿A cuántos años están? ¿Cómo está la estructura de este proyecto?
Bueno, este contrato de concesión tiene una vigencia de 29 años hasta el 2044. Para poder llevarlo adelante, surtimos un proceso de financiación donde tenemos una estructura con una inversión de más de 2,3 billones de pesos, de los cuales están financiados cerca del 80%. Eso es lo que tenemos para poder ejecutar el proyecto. Este proyecto conecta la troncal del Magdalena desde el municipio de Cimitarra hasta Remedios en Antioquia. Estamos convencidos de las inversiones que estamos haciendo en Colombia. Nos parece un modelo de concesiones sumamente interesante, con unas estructuras jurídicas muy sólidas y unas instituciones que permiten apostarle al país. Como la mayoría de los gremios del país, los transportadores de carga también buscarán acercamientos con los diferentes candidatos presidenciales y de esta manera construir una agenda que favorezca a esta industria en los próximos años. Me despido desde Cartagena en el Congreso de Colpecar. Freddy Gómez en Noticentro 1. El Banco Agrario y Finagro anunciaron alivios financieros para los productores de papa. Esto en cumplimiento de los acuerdos que se firmaron con el sector. El dato del día es presentado por Nissan. Atrevido, dominado por el instinto de anticiparte a lo que sea. Esto es Nissan Kids. Después de los compromisos del gobierno y los productores de papa en el país, el Banco Agrario y Finagro ha realizado 14 jornadas de condonación de créditos hasta por el 100% de intereses y el 80% de capital para este sector. La cartera asciende a los 311.000 millones de pesos. La aplicación de alivios financieros se dio a productores paperos que están en mora con el Fondo Agropecuario de Garantías en Cundinamarca, Antioquia, Norte, Santander y Cauca. Más de 2.400 productores se podrán beneficiar con la medida, en especial pequeños y medianos, que podrán acogerse a la ley de alivios para normalizar su situación. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos para este viernes 19 de septiembre. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.891 pesos con 19 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.940 pesos y la venden entre 1.980 pesos. Un euro cuesta 4.581 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 66 centavos. El precio interno se cotizó a 2.820.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62 con 71 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 64 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,91% a 1.858 puntos. Personajes. Noticentro 1, en alianza con el CESA, presenta Responsabilidad Democrática Empresarial. Bienvenidos a Personajes, yo soy Ramiro Avendaño. Nos encontramos como parte de nuestro ciclo de responsabilidad democrática empresarial con Víctor Muñoz, ex consejero director del Departamento Administrativo de la Presidencia del Gobierno Duque, empresario experto en inteligencia artificial, comunicación digital y en general una persona muy completa en lo que tiene que ver con el conocimiento de toda esta industria. Víctor, bienvenido a Personajes. Ramiro, la verdad, un placer para mí estar el día de hoy, un placer estar en este espacio de personajes y me encanta este trabajo que están realizando ustedes de defensa de la democracia desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva de información. Muchas gracias, Víctor. Y vamos directo a un tema, Víctor, que tú conoces muy bien, que es el mundo de la desinformación, que cambia cada día. ¿En dónde estamos parados en eso? En la gestión de información o desinformación. Bueno, muy rápido, entendiendo los tiempos en televisión, pero desinformación es un fenómeno que se tomó el mundo. Digamos que el fenómeno de las redes sociales ha empezado a tomar ya desde hace algunos años y lo vemos mucho en los procesos electorales de cómo se utilizan las plataformas de X, de Meta, Facebook, Instagram, el mismo TikTok, para generar verdades que no existen. Eso en el tema de básicamente mentir a través de canales. Lo segundo, viene el mundo ahora de los deepfakes o de las fake news, donde
básicamente se manipula la información de otras personas, pero lo que estamos viviendo aquí en Colombia por parte del gobierno no tiene nombre, y es que quien desinforma es el presidente de la República, quien permanentemente entrega información que no es, o en su Consejo de Ministros, que forza además a los canales a enlazarse para transmitir horas y horas, pero sino también cuando utiliza, como lo hizo el fin de semana, las cuentas de entidades técnicas para que hagan tendencias y posicionar la verdad que él considera, que no es ni siquiera una información técnica, sino que utiliza el aparato del Estado como si fuera una bodega digital. ¿Cuál sería el peligro, por ejemplo, de que desaparecieran medios que hablan libremente, que tienen presupuestos para tener periodistas serios y tener rodando, digamos, modelos de más largo plazo y dependiéramos solo de lo que sale en las redes sociales? Los medios de información son fundamentales, entre otras, porque la información que presentan, por lo general, porque también tenemos que decir que en algún momento se presentan imprecisiones, está fundada en un proceso investigativo. Cuando un medio lanza una información, presenta los soportes, presenta las evidencias, entrevista a las contrapartes, cuando se hace ese trabajo juicioso. Si los medios desaparecen, pues en términos generales lo que se pone en riesgo es la democracia. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, y lo muestra el gobierno, que si usted tiene la posibilidad de pautar, usted crece con los presupuestos de un gobierno en las redes digitales, la capacidad de tener expansión, engagement, todo lo que se llame en términos de alcance, y usted lo que termina es generando la verdad que a usted le conviene. Para mí lo que hacen los medios es muy valiente, es un balance. Si miramos en Colombia, los mayores casos de corrupción los han destapado los medios de comunicación. Las mayores denuncias los han hecho los medios de comunicación. Víctor, el tema de fake news y de daño de reputación se volvió global. Es decir, me sorprendió mucho yendo con mi hijo a ver la película de Superman, que Lex Luthor contrata a unos bodegueros que son unos miquitos para que le dañen la reputación a Superman. ¿Qué va a pasar? O sea, la gente va a empezar a ya darse cuenta, a no creer. Hay un tema, y estos son, digamos, preocupaciones grandes que existen, es hoy las fake news se vienen, digamos, está el tema de desinformación, donde hay unos bodegueros o hay cuentas falsas que generan historias, cuentos, dicen que alguien se casó, se murió, fue corrupto, hizo alguna cosa, que digamos que eso, verificarlo es un poco más complejo. Estamos llegando a una parte donde los deepfakes, que es la parte de gran preocupación, y es cómo con un video yo puedo suplantar que usted dijo algo, inclusive con su misma voz. Eso para mí es el nuevo reto que está llegando. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Y es, las personas al final del día lo que terminan haciendo es yendo a los puntos o los canales o los medios que ellos consideran que la información está curada. Entonces yo creo que también esta es una oportunidad para los medios de comunicación, donde uno dice, si yo veo 100 cuentas sobre un mismo tema y todos tienen como información difusa, yo tengo que ir a una fuente confiable. Y en ese momento es muy importante trabajar ese concepto de fuentes confiables, donde puede haber un fact-check de lo que está pasando con la información. ¿Cómo blindar a los medios de comunicación con cualquier gobierno a no ser laxos ni a favorecer mensajes que puedan ser nocivos a la población detrás de las inversiones, que vengan detrás de las inversiones publicitarias hechas por el gobierno? Lo primero, y esto es una información, digamos, esto es muy desde mi perspectiva, los medios tienen que tener mucho cuidado con la inmediatez. Y no es decirles, no sean inmediatos, porque la gente quiere consumir ya. La gente quiere recibir la noticia ya, y aquí pasa que cuando alguien ya leyó la noticia en una red social, después no quiere en la noche o ir a ver a un medio, porque dice, no, yo ya esa noticia me la vi. ¿Qué pasa? Le interesa cuando hay un desarrollo sobre la noticia poder profundizar. Entonces, en esto, y es un tema de los medios, y es, tienen que blindarse en los temas de inmediatez, porque cuando uno pierde credibilidad por el clic, porque cuando se vuelve, hay que poner el titular ya, sin haber hecho un proceso de verificación, genera un problema. Lo segundo, frente al tema de los anunciantes, yo sí creo que debe estar sobre la mesa y ser absolutamente transparentes quienes están pautando en los medios. Que eso es un tema que no tiene por qué romper la línea editorial, simplemente esto es una información transparente de quién recibe, de dónde se recibe, porque pues al final del día eso hace parte de su modelo de negocio aquí en Colombia y en el mundo entero. ¿Podría uno, por ejemplo, anunciar, así como algunos medios grandes cuando hablan de las empresas que son de su propiedad, dicen, esta empresa hace parte de esta, decir, aquí me pautan? Exacto, yo creo que voy a entrevistar al presidente de tal cosa que me pauta.
un tema. El tema que es el azúcar, y sin mencionar las empresas alrededor del tema, eso es un tema que siempre aparece en las reformas tributarias. Entonces, si voy a entrevistar, quiero hacer el disclaimer que yo recibo pauta de o los ingenios o empresas que se benefician o empresas que están en la cadena del negocio. Eso no significa ni que sea bueno ni malo. Simplemente estoy haciendo, básicamente, en la aclaración que yo recibo pauta de. No tengo que decir el monto, eso hace parte pues, de los contratos privados, o de una empresa de telecomunicaciones, o de una empresa de consumo. Una discusión jodida, una discusión políticamente difícil, porque por supuesto que los buenos periodistas no se dejan, no cambian de ninguna manera su visión, su opinión, su línea editorial, su línea investigativa por eso, pero sobre todo con lo que a veces uno ve cuando pasan cosas alrededor de atención de, ni siquiera voy a decir de gobierno, de ataque frontal contra las libertades y la democracia, uno dice, uy, aquí hay algo raro, ¿sí? Yo creo que esos son mecanismos que ayudan a blindar, pero usted lo ha dicho y aquí la esencia es tener credibilidad y ser consistentes. El tema de los medios no están para juegos en el corto plazo, sino para permanecer. Y cuando uno está para permanecer, y lo digo también por el tema de las encuestas, donde también ando involucrado, lo más importante de uno es la información, la credibilidad de la información que uno entrega. Entonces, si uno entrega información que es absolutamente diferente a lo que está pasando con las tendencias, pues ahí va a haber un proceso donde la gente pierde credibilidad. Y afortunadamente en Colombia todavía hay bastante de eso. Si no, quién sabe dónde estaríamos. Y yo te hago mi disclaimer que estoy preguntando de este tema porque hemos sido, digamos, perseguidos desde el gobierno con el objetivo de quitarnos la concesión del canal, que creemos que es un ataque a la libertad de expresión y libertad de prensa, y a mí me parece importante que el país vea eso. Y aunque usted no me lo ha preguntado, para mí ese ataque que le hacen al canal, cuando uno lo mira desde afuera, y esto digo que es un análisis y una percepción de lo que puede estar pasando, uno mira cómo están alocando recursos del gobierno en influenciadores digitales. Uno mira cómo están alocando en ese momento o atacando a un canal que sería fundamental de cara a un proceso electoral. Y uno mira cómo lo que están buscando es cómo crecen esa capacidad de tener impacto en la audiencia. Entonces sí es muy peligroso que lo que se está tratando de montar es una máquina del Estado para informar sí o sí o favorecer los intereses de la continuidad que el mismo presidente ha dicho, porque además él permanentemente es muy vocal sobre estos temas. ¿Qué pasa? Pues es un peligro para la democracia y lo que hay que hacer es proteger y defender la independencia del canal, y que el canal pues tiene una concesión firmada hasta el 2037, si mal no recuerdo, pues que pueda tener y cumplir los contratos, que además los contratos son de mandato público. Bueno, Víctor, datos muy valiosos. Vamos a seguirte invitando aquí, que nos vas contando qué vas pensando, qué está pasando. Hombre, Ramiro, muchas gracias. Para mí un placer haber estado el día de hoy acá, y a los colombianos es muy importante informarse a través de los medios de comunicación, muy importante las cuentas digitales que ustedes siguen, no por estar certificado en las cuentas digitales, esas cuentas dicen la verdad. Y tercero, proteger los medios de comunicación es proteger la democracia. Continuamos con más Noticentro 1. Entretenimiento. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde Plaza Mayor en Medellín, donde inició la Feria del Diseño, uno de los encuentros más importantes en materia de tendencias de decoración de interiores de todo el continente. Desde aquí les contamos que el cantante mexicano Cristian Nodal está listo para ofrecer su primer concierto 360 en la capital de la República. El artista regional mexicano Cristian Nodal llega a Colombia con Palcora Tour 2025, marcando la primera vez que presenta en el país su formato innovador en tarima de 360 grados. Estar aquí en Bogotá y tener un show tan hermoso como el que va a ser mañana, creo que es una prueba de ello. La noche contará con invitados especiales como el Binomio de Oro y Las Mujeres a la Plancha, que se suman a esta experiencia musical única. Pues la idea era traer un palenque. Para las personas que han tenido la oportunidad de viajar a México, hay un concepto, no sé si lo manejen por acá también, que es como una plaza de toros, pero más chiquita. Pero en resumen es lo mismo, el escenario está en medio, y pues puede sentir algo que está más de cerca.
es un 360, entonces estás arropado por todo tu público. El repertorio estará compuesto por los grandes éxitos de Nodal, como Adiós Amor y De los besos que te di, junto con los temas más recientes como La que se fue y No van. El concierto será mañana 20 de septiembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, una cita que promete emocionar a todos sus seguidores. De otro lado, les contamos que todo está listo para la gran inauguración de la Bienal de Arte de Bogotá. Esto con un gran espectáculo mexicano en la Plaza Cultural La Santa María. Este evento reunirá por más de 50 días a más de 200 artistas de 12 países. Con un montaje de gran formato en la Plaza Cultural La Santa María iniciará la primera Bienal de Arte de Bogotá. Se trata de La Casa Común, una coproducción entre Colombia y México con la que se busca fortalecer lazos desde lo creativo no solo con el país manito, también con Iberoamérica. La entrada será gratuita. Pero la Casa Común es un concepto que se puede todavía extrapolar más allá y pensar cómo está este espacio común cultural iberoamericano, en donde compartimos lenguas, una historia común, en donde tenemos sueños en común. Los 22 países de Iberoamérica tenemos una hermandad y esa hermandad se traduce en un poder cultural que quedará expresado a través de imágenes en ese día en la Plaza Cultural Santa María. La Bienal de Arte de la ciudad contará con la participación de más de 200 artistas de 12 países que presentarán sus mejores obras y espectáculos en 18 escenarios como parques, museos, centros culturales, edificaciones emblemáticas y patrimoniales, hasta en las avenidas. Hemos logrado algo muy importante, es educar e inspirar la mirada. Esta sociedad necesita desestresarse, necesita volver a observar, a mirar con detenimiento, sin estrés, sin afanes, sin preocupaciones, el mundo. Y eso es lo que una Bienal le propone a una ciudad. Serán más de 50 días de Bienal de Arte en los que Bogotá y Colombia estarán en el foco de la atención cultural del mundo. Y nos vamos para París, donde apareció un nuevo Picasso, obra que habría pintado el español en la década de los 40. La sección de conocimiento es presentada. Apareció un nuevo Picasso. Se trata de este cuadro pintado en 1943 y del cual no se tenía registro alguno dentro del inventario de obras del español. Estaba en propiedad de una familia francesa que al parecer la habría adquirido días después de que el artista la realizara. Se cree que esta pintura es un retrato de la fotógrafa francesa Dora Maar, quien fuera musa y pareja de Picasso y a quien engañó con la pintora gala François Gillot. El cuadro saldrá a subasta con un precio base de 8 millones de euros, unos 34.000 millones de pesos colombianos, uno de los valores más altos en la historia de la venta de cuadros del artista. Para aliviar esos malestares, toma 1 o 2 sobres de Bonfiest Plus disueltos en agua, cada 6 u 8 horas, entre 3 o 4 sobres por día. Con Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. Otro de los planes imperdibles en Bogotá es la edición número 22 del Festival de Orquídeas. Más de 200 especies estarán expuestas. Este fin de semana el Jardín Botánico José Celestino Muti será el escenario de la edición número 22 de la exposición de orquídeas, 70 años exaltando la vida, organizada en alianza con la Asociación Bogotana de Orquideología. Tenemos exhibidas 800 especies de orquídeas de 14 expositores. Vamos a tener juzgamiento internacional que nos va a clasificar las orquídeas más raras, las que más aportan a la conservación y las mejor cuidadas. Los asistentes podrán disfrutar de una muestra excepcional de orquídeas provenientes de diferentes regiones de Colombia y reconocidas colecciones internacionales. Vamos a tener venta de las mejores orquídeas en las instalaciones del Jardín Botánico. En esta edición participarán 14 expositores, entre ellos asociaciones, fundaciones y expertos en orquidología que han dedicado años a la conservación, el estudio y la divulgación de estas especies. Y con esto me despido por ahora, pero nos encontramos en la última emisión de Noticentro 1 con mucha más información. Margarita, Joan, que tengan todos una feliz noche. Chao. Gracias, Alex. Hasta aquí Noticentro 1, emisión central. Nos vemos en unos segundos en la última emisión de Noticentro 1. Noticentro 1 fue presentado por